El mensaje La Perfección, predicado por William Branham en Jeffersonville, Indiana, 19 de abril de 1957. Nuestro profeta ha dicho: Bendito Señor, tu palabra es la verdad, y estamos agradecidos por los valientes varones que la sostienen a medida que se le imparten al pueblo. Y al abrir la Biblia en esta noche o al voltear sus páginas, que el bendito Espíritu Santo venga y nos abra la palabra de entendimiento. Por medio de Jesucristo lo pedimos. Amén. En esta noche que estamos celebrando la crucifixión de nuestro bendito Señor, deseo leer de sus propios preciosos labios, esta noche, las palabras que él hizo escribir en su libro. En San Mateo capítulo 4, versículo 47 y 48 leemos esto. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pero sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para esta noche anunciamos que hablaríamos del tema de la perfección. Ahora ese parece ser un tema muy extraño para tomar en la noche de crucifixión de nuestro Señor. Pero hoy posiblemente han estado escuchando la radio y han oído los diferentes mensajes y mensajeros, la manera en que presentaron aquel gran día terrible cuando nuestro Señor murió por los pecados del mundo. He escogido traer la presentación de otro punto de vista esta noche, para que sea un poco diferente y les dé un poco de refrigerio. Y que el bendito Espíritu Santo inspire la palabra ahora que hacemos el esfuerzo de traerla. Dios requiere perfección. Queremos tener eso presente, que nada incompleto puede entrar en la presencia de Dios. Debe ser perfecto, nuestra adoración, todo. Ahora, en el huerto del Edén, Dios tenía a Adán y a Eva. Y ellos pecaron. Al pecar, desobedecieron las leyes de Dios, transgredieron. Y cuando hay transgresión, desobedecer es transgresión de la ley. Y la ley de Dios, siendo el santo sin adulteración, entonces en la ley de Dios ni una sola mancha de impiedad podrá estar en su presencia. Por tanto, si el pecado entró al mundo por transgresión, entonces hay que lidiar con el pecado antes de que el pecador pueda estar en la presencia de Dios. Ahora, si no hay ley, entonces no hay justicia. Sin embargo, la justicia requiere de una ley. Y la ley, cuando es invocada, proyecta justicia. Ahora, por la ley ninguna carne salva, pues la ley no puede salvarnos. La ley solo fue lo que nos metió en la cárcel, pero no tiene poder redentivo. La ley solo nos mostró que éramos pecadores y nos condenó. Lo que debe hacer la ley, entonces debe traer condenación, o ya sea para mostrarle a uno dónde está su error. Así que la ley en sí no podía salvar, solo podía enjuiciar. Y Dios, siendo santo y justo, tuvo que tener un juicio. Él tenía que enjuiciar al pecador por haber traspasado los límites de la gracia y haber llegado a ser un ciudadano transgresor de la ley. Por tanto, había que tratar con tal. Y toda ley tiene un castigo, pues el castigo por transgredir la ley de Dios es muerte. Y eso tenía que proyectar muerte a la raza humana. Y toda la raza humana está bajo el castigo de esta ley. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, no había ninguna manera, ningún otro remedio para que ellos volvieran a estar en la presencia de Dios, a menos que se tratara con este pecado. Y no hay hombre que pueda cometer cualquier clase de pecado, no importa cuán pequeño o grande, hay que tratar con ese pecado individual antes de que él lo cometió, pueda llegar a pararse en la presencia de Dios Santo. Por tanto, cuando Adán y Eva pecaron y transgredieron la ley, quedaron sujetos a la muerte. Y la ley tenía que ser cumplida. Por tanto, eso colocó a toda la raza humana bajo pena de muerte. Entonces, si tan solo apacigua su mente ahora por unos momentos y miramos este gran cuadro,
Y recuerden que esto incluye a toda persona aquí. Todo hombre y mujer, niño, está bajo la pena de muerte. Cada uno por la transgresión del primero de la raza humana, Adán. Por esta transgresión, todos nosotros caímos víctimas del pecado. Y hay que tratar con el pecado. Y entonces Dios, en su gran infinidad y su gran amor, la ley era para separar al pecador de su creador. Entonces él quedó completamente aniquilado, y a menos que se arreglara el asunto con ese pecado, no habría manera para él jamás regresar. Y sería muy fácil entonces creer en la aniquilación total de un pecador al final, pues él está completamente separado para siempre de la presencia de Dios. Ahora fíjense en este pecado y cómo Dios, siendo justo y no pudiendo ser otra cosa que justo, siendo Él la fuente de toda justicia, entonces no podría Él hacer otra cosa que aplicar el castigo por esta transgresión. Y el castigo era muerte, pues Él dijo, el día que de Él comiereis, ese día ciertamente pereceréis. Ahora, ese es un cuadro tenebroso el que tenemos aquí. Pero entonces si retrocedemos un poquito y vemos los propios atributos de Dios, la Biblia claramente nos dice que Dios es amor. Sin embargo, siendo amor, Él tiene que ser justo. Así que amor no significa tan solo alguna cosa que se pueda acariciar y con la cual jugar. El amor es la justicia de Dios. Ahora, cuando Dios vio que sus hijos habían transgredido la ley y que debían morir la muerte, entonces el amor soberano entró para abrir un camino. Cuando Dios vio que estos hijos serían absolutamente, totalmente aniquilados de su presencia, no había nada más que hacer porque ellos habían transgredido su ley y la pena de su ley era muerte. Y entonces el amor de Dios fue extendido a sus súbditos. Y cuando el amor divino se proyecta, la gracia soberana produce el objetivo del amor. Y Dios, por previo conocimiento, amando tanto a su raza, pero con ese castigo, Él hizo que una muerte sustituta tomara ese lugar en el huerto del Edén, lo cual fue que Él sustituyó una criatura inocente, un corderito pequeño que no conocía pecado, y entró como sustituto para obrar y morir en lugar del pecador culpable. Y era un cordero inmolado para mantener la vida de sus sustitutos, de sus súbditos. Por todo el Antiguo Testamento ellos ofrecieron la sangre de corderos y machos cabríos, ovejas, toros y becerras, una muerte sustituta, pero todo dentro de la gran economía de Dios. Allá en su mente estaba el verdadero objetivo, el objeto que vendría. Esas eran sombras del verdadero objeto que iba a venir. Y el verdadero objeto que estaba por venir era su Hijo unigénito. Todos los corderos que murieron solo eran una sombra. Y una sombra solo es el lado negativo de un objeto. Y estos solo hablaron del Calvario que vendría. Ahora, como una ilustración de eso, abramos en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, y veamos aquí lo que Pablo, el gran apóstol, hablando, tratando de aclarar estas cosas para nosotros. En el capítulo 10 de los Hebreos, leamos esto. Y a mí sencillamente me encanta la palabra. La palabra es la verdad. Y me gusta leerla ante mi congregación, pues sé que me pararé en el juicio con ellos y tendré que responder. Entonces, si lo traigo de la palabra, luego yo no seré culpable, por cuanto es la palabra. Y Dios es responsable por su palabra. Vemos tanta cosa hoy, evangelistas y de todo eso, edificando alrededor de personalidades. Oh, es una desgracia. Y nos damos cuenta, al ir a las iglesias, vamos a la iglesia y uno encuentra un cierto pastor, y él actúa con cierta peculiaridad,
alguna pequeña emoción, y ustedes no vigilan, toda la congregación tomará ese espíritu. Si él es un poco emocional o hace un gesto con la cabeza o alguna cosita peculiar, pues la iglesia entera lo hará. Y hoy hemos llegado en nuestras iglesias modernas al grado que son sensaciones y cositas como esas. Y eso ha traído mucha confusión. Pero, oh, amados hermanos míos, si ha habido un tiempo en que debemos estar en la palabra, es hoy. Vean, yo detestaría pararme en el juicio y saber que tuve alguna cosita enredada por alguna pequeña revelación peculiar y saber que guié mal a las personas. Yo no quiero que ellos tengan mi espíritu ni mi comportamiento, pero sí quiero que tengan el Espíritu de Dios conforme a la palabra de Dios. Eso produce verdad. Así que en esta gran ocasión, esta noche, me gustaría leer de la palabra eterna de Dios. Ahora vean, la ley ha existido por muchos años, pero la ley jamás podía quitar el pecado. Como he dicho en el pasado, solo era una cárcel. Era el gran detective que le dijo a uno lo que había hecho, mas no tenía remedio para liberarlo. Lo empeñó a uno, pero no había redentor para sacarlo a uno de ahí. Solo lo encarcela a uno para dar a saber que uno era pecador. Pero ahora fíjense a medida que leemos en Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma, recuerden, era una sombra de la imagen venidera. Una sombra solo muestra que hay una imagen produciendo esa sombra. Sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectas al que se acercan. Ahora Dios en el principio requirió perfección. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, sed perfectos, sed vosotros perfectos, como Dios en el cielo es perfecto. Y la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no podía hacer perfecto al adorador. ¿Captan el cuadro? Ahora, tomémoslo de nuevo para que se aseguren de que no se les pase por alto. Dios requiere santidad perfecta. Nadie puede pararse a su imagen teniendo una pequeña mancha de pecado. Jesús testificó lo mismo y dijo, sed vosotros perfectos, así como Dios en el cielo es perfecto. Y la Biblia dice que la ley no podía, con sus sacrificios, hacer perfecto al que se acercaba. Por tanto, la ley no podía perfeccionar nada, solo era un indicador. Estos sacrificios, hechos cada año, no podían jamás perfeccionar al adorador. Por lo tanto, nadie bajo la ley o guardando las leyes o bajo las sombras podía ser perfecto. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues si hay algo que yo pueda hacer para perfeccionarme a mí mismo en la presencia de Dios, entonces Cristo no tuvo que morir por mí. Si hay una cosa que usted puede hacer que tenga algún mérito en la presencia de Dios, entonces Cristo murió en vano. No es guardar las leyes, ni sus propias ideas legalistas, ninguna santidad suya, ni cosas que usted pueda dejar de hacer, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de fumar tabaco, dejar de ir al cine. Con todo eso, usted sigue perdido. Nada puede hacerlo. Unirse a iglesias, ritos, ceremonias, bautismos, ordenanzas de la iglesia, lectura de credos, recitar oraciones, todas esas cosas no cuentan para nada. Usted está perdido. No hay ninguna cosa que usted mismo pueda hacer, pues usted es un pecador bajo condenación. Y en usted no hay manera, ni credo alguno, ni nada que pueda hacer o imaginarse en usted mismo que tuviera algún mérito en la presencia de Dios, porque para empezar, usted es un pecador. Y la Biblia declara que todos nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras. Y Dios no podía aceptar que un hombre muriera por otro,
porque uno es tan culpable como el otro. En la presencia de Dios, el arzobispo nació en este mundo siendo tan culpable como el borrachón más bajo de la ciudad. Uno no puede hacer expiación por otro. Por tanto, él tomó la vida inocente de un animal, un corderito. Y bajo el Antiguo Testamento, la ley era que cuando un hombre pecaba, él tenía el cordero, él traía el cordero al altar. Digamos que si él transgredía alguno de los mandamientos, él traía el cordero y lo ponía sobre el altar. Ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, de que él estaba errado y sabía que él era culpable y la ley requería muerte, y él traía el cordero en su lugar. El animalito era degollado y comenzaba a patalear y a balar. Si alguna vez han llegado a ver el sacrificio de un cordero, qué válido, más lamentoso. El pobrecito queriendo balar y le cortan su venita yugular y él patea y tiembla y mientras se estira, luego tiembla otra vez y bala y la sangre saliendo baña su lanita y las manos del adorador. Y el adorador, teniendo conciencia, por cuanto había cometido algún adulterio, por cuanto mintió, robó, o lo que fuera su culpa, o aún por un mal pensamiento, la sombra más mínima de lo que fuera, él era culpable, por cuanto esa era su naturaleza. Él era una persona culpable, tal vez no por deseo, sino que era culpable por la naturaleza. Y él tenía que reconocer que este corderito inocente murió en su lugar. Y él sentía pena por el animalito. Pero el hombre, tan pronto el cordero finalmente moría, teniendo la sangre del cordero en sus manos, salía del edificio con el mismo deseo en su corazón que tenía al principio. ¿Por qué? La vida está en la sangre. La vida suya está en su sangre. Sabemos eso. Y la vida de la sangre del cordero era vida animal. Por eso cuando sus pequeños glóbulos fueron rotos y la vida salió del animal, no podía regresar sobre el adorador porque el adorador era un ser humano. La sangre era como una cubierta, mas no podía expiar para perfección, pues el hombre dejaba el edificio con el mismo deseo de pecar, igual como cuando entró. Pero al hacer esto, él estaba esperando al futuro, al tiempo de la al tiempo en que vendría un cordero perfecto. Y él lo hacía sobre el holocausto, por cuanto era la única manera que conocía. Entonces vean, cuando la sangre se estaba derramando y la vida salía del animal, no podía regresar al hombre, pues uno era animal, el otro era hombre. Un animal inocente por un hombre culpable. Pero un día hace unos 2000 años, el Cordero de Dios bajó. Nació en un pequeño pesebre en Belén y fue llevado como oveja a su matadero. Hace unos 1900 años, en esta tarde, a las 3 de la tarde, él murió. Y el Cordero de Dios, sin culpa ni mancha, colgó la cruz del Calvario y murió por todo pecador. Ahora es cuando el adorador acude a este cordero por fe. Y este es un cordero muy diferente. No es un cordero como el otro. Ningún hombre puede venir a este cordero si Dios no le trae primero. ¿Ven ustedes la soberanía de Dios? Oh, espero que esto penetre bien profundo. Miren, Dios sabía que Él tenía ovejas en este mundo. Él sabía que tendría personas que serían salvas, y su amor miró más adelante y vio a aquellos que serían salvos. Por lo tanto, por previo conocimiento, Él predestinó una iglesia que se encontrará con Él más allá, sin mancha ni arruga. Y si Dios requirió una iglesia sin mancha ni arruga, Él necesitaba algo para hacerla de esta manera. Él no podía requerir eso. Su justicia, sus juicios no le permitirían a él pedir tal cosa si no hubiera manera de hacerlo. Y el hombre no puede hacerlo por sí mismo.
él es un fracaso total. Dios le permitió ver eso por medio de la ley, por los jueces y por todo el Antiguo Testamento. Él envió a los profetas, él envió a hombres justos, y ellos se dieron cuenta de que cada uno falló. Así que Dios, por su gracia soberana, envió desde los portales de la gloria a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar. Recuerden, si él hubiera dicho que el Papa de Roma lo hiciera, él no hubiera podido hacerlo. Si hubiera dicho que el arzobispo de Canterbury lo hiciera, él no hubiera podido hacerlo. Si él hubiera llamado al reverendo padre más santo u obispo del mundo, no hubiera podido hacerlo. Él hubiera sido tan rechazado como lo fue Judas Iscariote. Él no podía hacerlo porque él también nació en pecado, fue formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras y él mismo necesitaba de expiación. Aleluya. Pero vino uno de los portales de la gloria, ningún otro, no un hombre, no un buen hombre, ni tampoco un judío ni un gentil. Él era nada menos que del Dios Todopoderoso escondido en carne humana. Él mismo vino para ofrecer su propia sangre, la cual no vino a través del sexo. El sexo no tuvo nada que ver con el asunto, sino que él le hizo sombra a una virgen y de una célula de sangre que él mismo creó, produjo este ser inocente. Por tanto, en esta noche mi salvación y la suya no depende de nuestros propios méritos, de actos propios, pero depende de la soberana gracia positiva del Dios Todopoderoso, quien nos escogió en él. Seguro, yo nunca podría ser perfecto, ni usted podría llegar a ser perfecto, y nosotros no reclamamos ser perfectos, pero sí tenemos este consuelo, que nuestra fe descansa en su sacrificio perfecto que ya ha sido recibido. Entonces, ¿cómo sabemos que recibimos esto? Cuando el adorador pone sus manos por fe sobre el cuerpo del Señor Jesús y siente el terror del pecado y el escupir en su propio rostro como burla, siente los gemidos del Getsemaní, las agonías del Calvario, y sabe que él es culpable y confiesa correctamente sus pecados. Oh bendito Señor, yo soy culpable, yo no tengo ninguna otra salida sino que tú me ayudes. Y por fe tú estás llamando. El Espíritu Santo ha venido y me llama a que venga. Y ahora yo por fe acepto a Jesús como mi Salvador personal. La vida que salió de él en el Calvario, llamado el Espíritu Santo, que estaba oculto en la célula de la sangre del Señor Jesús, regresa al adorador y lo bautiza con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces él ya ha sido juzgado. Usted no tiene que preocuparse del juicio. Al darme vuelta y mirar este pequeño crucifijo aquí, me doy cuenta que eso representa su cuerpo. Y ahora ese cuerpo ya ha sido juzgado. Dios no puede justamente juzgarlo de nuevo, pues ya fue juzgado. Dios hirió ese cuerpo con sus juicios de muerte. Y mientras yo pueda encontrar la manera de esconderme en ese cuerpo, su juicio lo hirió por mí y por usted. Somos libres. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienen, ninguna condenación. No me importa lo que venga o lo que pase, usted está escondido debajo de la sangre. De nuevo, ¿cómo venimos a ser parte de ese cuerpo? 1 Corintios 12:13 dice, por un espíritu. ¿Cómo viene el espíritu? Por medio del sacrificio. ¿Dónde estaba el espíritu? Dentro de la sangre. ¿Por qué no podía regresar el animal? Era un animal. El espíritu animal no podía venir al espíritu humano y hacer algo por él, porque el espíritu humano era una línea de vida más superior que la del animal. Ni el espíritu de algún otro hombre podía regresar. Si usted tiene el espíritu de algún antepasado, es espiritismo. Más bien, Dios mismo vino
para que su propio espíritu, que es de la línea más alta de espíritu que hay, pueda regresar por medio del bautismo del Espíritu Santo al adorador a través de la sangre de Cristo e introducirlo a él en el cuerpo. Él está salvo. Miren, la sangre de toros y machos cabríos no funcionaba, viendo que era débil. Ahora, comencemos a leer como en el versículo 12 de Hebreos 10, muy bien, la sangre de los toros y machos cabríos no podía funcionar, ni tampoco podía expiar. Observen, pero este hombre, ¿cuál hombre? ¿El obispo? No. ¿El papa? No. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Están listos? ¿Están listos para la palabra? Escuchen esto. Luego quiero que ustedes dejen que esto penetre. Escuchen atentamente. Porque con una sola ofrenda, no año tras año, ni de avivamiento tras avivamiento, ni de reunión a reunión, ni día tras día, sino que con una sola ofrenda, Él hizo perfectos. Ellos, Él lo hizo. Con una sola ofrenda, Él hizo perfectos, ese es el requisito de Dios, para siempre a los santificados. Ahí lo tienen. Esa es la respuesta a la muerte de Cristo. Esa es la respuesta al Calvario. Él absolutamente con su propia sangre compró nuestros pecados y perfeccionó para siempre a sus creyentes. Por tanto, en Cristo nosotros estamos sin culpa, perfeccionados en la presencia de Dios Todopoderoso. Somos un pueblo viviendo por debajo de nuestros privilegios, con nuestras propias doctrinas. Todos hemos sido enseñados que tenemos que llegar hasta un cierto nivel, que tenemos que lograr una cierta cosa. No, mi hermano, no es algo que usted haya hecho, es lo que Dios ya hizo por usted. Ahora lo somos si hemos sido justificados por fe, hemos sido perfeccionados para siempre en la presencia de Dios. Por lo cual Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos. Entonces, eso fue perfeccionando para siempre. Dios, por medio de la muerte de Cristo, hace 1900 años hoy, perfeccionó al creyente, el cual Él dio previamente desde antes de la fundación del mundo para siempre. Y aquellos que Él llamó, Él justificó. A los que Él antes conoció, Él llamó. A los que llamó, Él justificó. A los que Él justificó, Él ya glorificó. Él hizo perfectos a sus creyentes. Miren, ahora, regresemos ahora al versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de aquellas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Miren, perfecto es lo que estamos hablando. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir usted? La palabra ahí, conciencia, la interpretación correcta es deseo. Y si un hombre viene, el adorador, a este culto, correctamente delante de Cristo, viendo su sufrimiento, y él se ofrece a Cristo y dice, oh Señor Dios, no hay nada en mí que pueda expiar, sino que estoy dependiendo completamente de ti. Luego ese Espíritu Santo entra en el corazón humano. La mismísima cuestión del pecado queda resuelta para siempre, porque todo deseo del pecado ha sido sacado de usted. Pues si la ley hubiera podido haber hecho eso, esos sacrificios no hubieran tenido que cesar. Pero siendo que no lo podían hacer, Cristo tuvo que morir para hacernos perfectos. Amigos, hay tantas cosas que pudiéramos decir en esta noche de la perfección. Siempre estamos tratando de sacarles los ojos a los demás para hacernos nosotros mismos un poco más santos que ellos.
Pero si tan solo miramos el cuadro, es nada más que la gracia de Dios que somos lo que somos. En Ohio, hace un tiempo atrás, aprendí una lección de una manera muy dura. Yo estaba teniendo una reunión en el estado de Ohio y me estaba quedando en las afueras, en el campo. Por las multitudes de gente no me pude hospedar en la ciudad. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante, Dunkard, y qué hermosura de meseras y vestidas decentemente, y no podían ser más limpias, muy educadas, nos atendieron bien. Era un pedacito de cielo comer en tal lugar. Tenían la cocina reluciente, y el domingo ellas cerraban y asistían a su iglesia. Si sentí un poco de hambre, yo iba a predicar la tarde del domingo. Y fui a un lugar, un pequeño restaurante americano común, para comer algo. Y cuando entré por la puerta, escuché una máquina tragamonedas funcionando. Y un hombre de mi edad, parado ahí, quizás un hombre casado, con su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragamonedas. Nuestra propia ley, la protección de nuestra justicia, de nuestros bienes, estaba parado ahí violando la propia cosa que él tenía que estar protegiendo. Pues es ilegal apostar en Ohio jugando una máquina tragamonedas. Y di vuelta y miré hacia la parte de atrás del local. Había una cantidad de adolescentes y unos discos de rock and roll en la máquina tocando. Una joven como de 18 años de edad, en su anatomía de una mujer, pero ella estaba parada ahí con un vestido muy corto, y uno de sus muchachos con sus manos sobre la muchacha, donde no debían estar, y ellos estaban fumando y bebiendo. Yo pensé, oh Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? Y miré hacia mi derecha cuando escuché a alguien bostezar muy fuerte. Y sentada ahí estaba una mujer de edad tal vez de unos 60 o 70 años. Ella tenía puesta esa ropa vieja, vulgar, le cubría como hasta la mitad de sus extremidades, y su pobre carne arrugada no podía estar más flácida. Y tenía puesto este maquillaje de labios y una gran cosa morada al lado de su rostro pintada, con sandalias, con las uñas de los pies pintadas moradas, las uñas de las manos pintadas moradas, y tenía el cabello cortado, muy corto y rizado y teñido de azul. Y yo la miré. Y al otro lado de la mesa estaban sentados dos hombres borrachos. Uno de ellos, en pleno verano, tenía un gran abrigo del ejército, con una bufanda gris alrededor de su cuello, y su cara toda barbuda, eructado, y ese comportamiento. Y se excusaron los hombres de ella y se fueron caminando para el baño. Yo me paré ahí y dije, Dios, ¿por qué no destruyes la cosa por completo? ¿Por qué no la hundes debajo de la tierra? Dije, ¿tendrán mi pequeña Sara y Rebeca que crecer bajo tales cosas como esas? Yo dije, ¿cómo puedes, Dios, en tu gran santidad, resistir ver una cosa como esa y no enviar un terremoto que la hunda? Y al estar parado ahí condenando a la mujer como la estuve haciendo, di un paso detrás de la puerta, sentí el Espíritu de Dios que vino sobre mí. Y di otro paso detrás de la puerta, y vi algo como dando vueltas. Y al hacerlo en la visión era el mundo que giraba y giraba. Y mientras yo lo veía alrededor del mundo, había como una raya escarlata alrededor del mundo. Y cuando llegué hasta el mundo, me vi a mí mismo, y era un niño, haciendo cosas que no debí de hacer. Tal vez no algo así, pero era pecado. Y cada vez que yo hacía algo, veía que esa gran sombra negra iba hacia el cielo, por lo cual Dios me hubiera matado en ese minuto. Luego vi parado entre Dios y yo ese sacrificio perfecto. Lo vi a él parado ahí con las espinas en su cabeza,
y la saliva escupida colgando de su rostro. Y cada vez que mis pecados subían hacia Dios, Él se extendía y los atrapaba, como el parachoques de un auto. Él me estaba protegiendo a mí de la muerte. Y cada vez que yo hacía algo malo, Dios me hubiera matado, seguro. Su santidad lo requiere, su ley lo requiere. Y cada vez que yo hacía algo, o que usted hace algo, la sangre de Cristo Jesús actúa como un parachoques. Y vi entonces que ese borde escarlata significaba eso, que la sangre aún está sosteniendo la tierra. Y estando parado, mirando, me acerqué un poco a él observándolo, y pude oírlo a él decir: Padre, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. Y miré hacia abajo y ahí había un libro, y había un ángel registrando allí, parado a su lado. Y cada vez que yo pecaba, quedaba anotado en el libro, y tenía mi nombre escrito allí. Y entendí que algún día esa raya escarlata de sangre sería levantado, y yo tendría que pararme en la presencia de Dios con mi vida pecaminosa. Pero vi por su misericordia que Él estaba deteniendo mi juicio. Yo fui a Él humildemente, me puse de rodillas y dije: Oh Jesús, Hijo de Dios, soy indigno de entrar en tu presencia, pero por favor, ¿me perdonas por lo que he hecho? Con su mano Él tocó el costado, tomó ese libro y le escribió encima: perdonado, y lo arrojó detrás de él, y quedé libre de mis pecados. Entonces él me miró y con el rostro serio dijo: Ahora yo te he perdonado a ti, pero tú quieres condenarla a ella. Entonces vi el significado. Cuando salí de la visión, caminé hacia ella y le dije: ¿Cómo está? Ella estaba bebiendo, levantó la mirada y dijo: Oh, hola. Yo le dije: ¿me puedo sentar? Y ella dijo: ya tengo acompañantes. Le dije: no, no lo digo de esa manera, señora. Yo solo quiero hablar con usted un minuto. Y ella dijo: tome asiento. Yo le dije: señora, hace unos minutos parado allá detrás de la puerta, y comencé a contarle. Y cuando me fijé, lágrimas comenzaron a bajar por las mejillas. Le dije: señora, no es su intención hacer estas cosas. Jesús murió y los juicios de Dios son detenidos por su sangre. No es su intención hacer esto. Y ella dijo: no, señor, mi padre era un diácono en la iglesia. Yo fui criada en un hogar cristiano. Mi esposo y yo éramos miembros originales y vivíamos una vida cristiana. Ella comenzó a contarme. Después de la muerte de su esposo, luego ella tenía 2 hijas jóvenes y ella se descarrió. Y como las muchachas la habían dejado y ella había arruinado su vida y pensaba que ya no había esperanza para ella. Pero yo le dije: oh Dios, sé misericordioso. Aquellos que Él antes conoció, Él ha llamado. Ella dijo: ¿es usted el reverendo Branham de allá? Dije: yo soy. Y ella dijo: me avergüenzo de mí misma estar sentada aquí así. ¿Piensa usted que habrá una oportunidad para mí? Yo dije: Jesús tiene sus brazos extendidos esperando que usted venga, señora. Y las otras personas comenzaron a darse cuenta. Y yo dije: ¿pasaría usted conmigo aquí en este piso? Y ella dijo: lo haré, señor. La tomé de la mano. Le dije: usted es como la edad de mi madre. ¿Se arrodillaría aquí conmigo en el piso? Y ahí en el piso, ese lugar fue conmovido en esa tarde, convirtiéndolo en una reunión a la moda antigua. Y Dios salvó a esa mujer por su gracia. Ella se vistió y vino a la reunión, y hasta donde yo sé, está viviendo una vida cristiana esta noche. ¿Qué es eso? Oh, Dios requiere perfección. Él requiere su arrepentimiento. Él requiere su lealtad a Él.
Pero Él está buscando esta noche. No importa cuánto usted haya pecado, qué tan poquito o qué tanto, usted sigue siendo un pecador y no puede entrar de alguna otra manera sino por Jesucristo, el sacrificio suficiente de Dios. Y en Él uno es perfeccionado para siempre. Piénselo. No es algo que uno hace, no son páginas nuevas que uno voltea, no es una vida nueva que uno comienza, es una confesión de su mal. Y la gracia de Dios para uno, eso lo trae a uno a la perfección. Y después usted es perfeccionado en Jesucristo. Yo confío en esta noche, amigo mío, mientras estamos ahora aquí en este momento crucial, cuando se deben tomar decisiones después de oír esta historia. Puede ser que usted le haya escuchado antes, pero usted no puede salir por una de esas puertas la misma persona como entró. Usted tiene que salir mejor o peor. Y mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, quiero que lo piensen muy bien. ¿Qué de su alma en esta noche? Jesucristo murió por usted. Ustedes dicen, hermano Branham, cuando yo pueda dejar de fumar, cuando pueda dejar de beber, cuando yo pueda corregir este asunto, yo lo haré. O jamás lo arreglará. Usted nunca podrá hacerlo. ¿Por qué no viene tal y como está usted? Y por fe acude a ese raudal que fluye de las heridas. Luego el amor redentivo será su tema, y lo será hasta que usted muera. ¿Por qué tomar un sustituto? ¿Por qué tratar de entrar por medio de su iglesia? ¿Por qué tratar de entrar solo porque usted ha dejado de beber o dejado de mentir? Entre por la vía de la perfección, porque por un sacrificio Él ha hecho perfectos para siempre a aquellos que son santificados. ¿Cómo santificó? Confiese sus pecados en la presencia de la sangre de Jesús. Y la vida que salió de esa sangre vuelve sobre el adorador y lo santifica a él de los deseos de esas cosas del mundo. Porque por medio de ese sacrificio suficiente, Él nos santificó. Por un espíritu, todos somos bautizados en el cuerpo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está esforzando por caminar conforme al Espíritu, pero sigue con la lujuria de la carne, el sacrificio no le ha sido aplicado suficientemente a usted. Pero el adorador, una vez limpio, no tiene más deseo por el pecado. Ese fue el Calvario. No es un lugar para vender flores, no un lugarcito para hacer esto o aquello. Fue un lugar donde Dios y el hombre se reconciliaron. Fue un lugar donde la paz y la perfecta seguridad le fueron entregadas a la raza humana. ¿Podrá usted acompañarme en esta noche, mi amigo pecador, al Calvario? Y por fe aplicar esta sangre a su propia alma y dejar que el Espíritu Santo venga y lo santifique a usted por su gran sacrificio. Antes de orar, levantaría usted las manos a Dios y diría, ten misericordia de mí, Dios. Confieso ahora todos mis pecados en esta noche de Viernes Santo y agradezco todo ese gran sufrimiento que Cristo soportó por mí. Ahora yo rindo mi propia voluntad, mis propios motivos y todo para seguirte a ti desde este día en adelante. Podrían levantar la mano diciendo, recuérdeme a mí, hermano Branham, en oración. Esa es la decisión de mi corazón. ¿Habrá algunos aquí en esta noche mientras esperamos por un momento? Aquí a mi lado derecho seguramente habrá uno por ahí. ¿Está usted avergonzado de sus pecados? ¿Está usted avergonzado de lo que ha hecho? El mundo en esta noche está buscando héroes. Y tiene héroes, hablando físicamente. Un día allá en Suiza, cuando Suiza estaba en peligro, el pequeño grupo de suizos se había reunido afuera en los campos para defender su economía.
El gran ejército que venía era demasiado grande para ellos. Todos ellos estaban entrenados, tenían grandes lanzas y escudos. Los suizos no podían hacer más que rendirse. Ellos estaban arrinconados contra la montaña. Pero hubo un héroe que dio un paso al frente. Alguien tenía que morir. Y si ellos perdían la batalla, pero ellos no tenían más que viejas cuchillas de hoz y piedras, palos con los cuales pelear. Siendo que el ejército que venía se veía como una pared de ladrillos. Si eran vencidos, sus hermosas espositas serían violadas, sus jovencitas serían violadas, sus bebés asesinados, sus cabezas reventadas, perderían sus hogares, todo se perdería. Entonces hubo un hombre cuyo nombre es olvidado rápidamente, llamado Arnold van Winkler. Él dio un paso al frente y dijo: hombres de Suiza, en este día entrego mi vida por Suiza. Dijo: ahí al otro lado de la montaña hay una casita blanca. Tengo una esposa y 3 niños esperándome, pero ellos nunca me verán más, pues en este día entrego mi vida por Suiza. Dijeron: ¿qué harás, Arnold? Él dijo: síganme y hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. Y observó el ejército hasta que encontró el punto más denso de lanzas. Entonces, con sus manos al aire, él corrió hacia esa gran pared de lanzas que parecía una muralla de ladrillos y gritó: abran paso a la libertad, abran paso a la libertad. 100 lanzas se levantaron para recibir su ataque. Él extendió sus brazos, las juntó y las llevó a su propio pecho. Lo traspasaron y él murió en la punta de esas lanzas. Esos suizos lo siguieron a él con garrotes y palos. Esa gran muestra de heroísmo dispersó ese ejército hasta que los suizos lo vencieron, sacándolos de su tierra. Y ellos nunca han tenido otra guerra desde ese día. Párese en Suiza usted y diga el nombre de Arnold van Winkler, usted verá lágrimas rodarles por las mejillas. ¿Por qué? Él le salvó la tierra. Fue una gran muestra de heroísmo. Difícilmente hay algo que la iguale y nunca la superará en esa tierra. Pero eso fue algo pequeño comparado con lo que sucedió un día. Cuando ya estaba la raza de Adán, los demonios marchando en contra de todos lados, profetas habían fallado, la ley había fallado, el sacrificio de toros y corderos había fallado, la naturaleza del hombre había fallado, todo. Y la pequeña raza de Adán se encontraba derrotada, excedida en número por demonios, supersticiones, enfermedad, dolencias. Hubo uno que dio un paso al frente allá en el cielo y dijo: en este día yo moriré por la raza de Adán. Él vino a la tierra y fue hecho carne. Él miró directamente al punto más oscuro de las lanzas. El punto más oscuro de todos los temores del hombre era la muerte. Y él trajo la muerte a su pecho. Y en el Calvario él pagó el sacrificio y gritó: abran paso a la libertad. Y él le grita hoy a su iglesia: tomen esto que yo les he dejado, mi sangre y mi espíritu, y peleen con lo que tienen. Nosotros podemos conquistar en esta noche por ese medio. Amigo, usted puede hacer huir al diablo de usted. Todo vil enemigo que haya en su vida puede ser sacado por la sangre y el Espíritu de Cristo. Y usted puede pararse perfecto en la presencia. Amén. Cristo abrió el camino. ¿Pudiera usted tan solo levantar el brazo y decir: perdóname? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Sé misericordioso conmigo, Dios. Yo ahora confieso mis errores. Habrá algunos miembros de iglesia tibios que van a la iglesia cada día y tal vez se esfuerzan por ser piadosos como pueden,
Sin embargo, usted sabe que ese temperamento y la indiferencia y el egoísmo, esos hábitos lo tienen atado a tal grado que usted no tiene la victoria. ¿Quisiera usted ser limpio por la sangre en esta noche de todo eso? Porque el adorador, una vez limpio, no tiene más conciencia. ¿Le gustaría levantar la mano, miembro de iglesia? Dios la bendiga, señora. Levanten las manos y digan: hermano Branham, recuérdeme en su oración. Dios le bendiga, señora. Correcto. Eso es verdad. Eso verdaderamente es lo que hay que hacer. Dios lo bendiga ahí atrás, Señor. Alguien más que levante la mano y diga: sé misericordioso conmigo, Dios. Yo sé que profeso cristianismo, pero no lo vivo. Yo sé que no lo vivo. Y en mi corazón realmente no estoy a cuentas contigo. Yo quiero ser uno de los elegidos de Dios. Siento en mi corazón que lo soy, pero yo nunca me he despojado de todo peso que fácilmente me asedia. Y yo quiero despojarme de eso en esta noche. Y por la gracia de Dios, yo lo haré. Ore por mí. ¿Levantaría usted la mano? Dios la bendiga, señora. ¿Alguien más? Solo un poco. Estamos esperando. Mientras esperamos en silencio, todos ahora con sus rostros inclinados en oración, suavemente tararén esto ahora: en una fuente sin igual, de sangre de Emmanuel, y queda puro todo aquel que se sumerge en él. ¿Podría usted considerarlo en estos momentos? Cristo está en su mano. No intente lavarse eso como lo intentó Pilato en esta mañana, como las 6. Pero sus manos aún siguen ensangrentadas, sangrientas por la culpa. Ustedes saben qué es lo que sucedió con él. Viajó a Suiza muchos años después y perdió la mente, se lanzó a la muerte en una piscina de agua. Esta mañana en Suiza cientos de personas vienen a observar la escena. Agua azul brota del fondo de ese gran pozo de agua. Lo hacen cada año. Es una vieja leyenda, dicen, que Dios rechazó el agua para lavarse las manos. Hermano, no importa cuántas veces usted sea bautizado o lo que usted intente hacer, nada limpiará sus manos sino la sangre de Cristo. Dios rechazó eso, y el agua azul, después de 2000 años, aún sigue hirviendo ahí. Dios la rechaza. La propia justicia suya no puede limpiar sus pecados. Nada, solamente la sangre de Jesús. Piénselo ahora. Vamos a orar por un momento. Me pregunto si puedo pedir algo en esta noche. Cuando él se paró ahí en el pretorio de Pilato esta mañana y dijo: si mi reino fuera de este mundo, yo pudiera hablarle a mi Padre, e inmediatamente me enviaría 12 legiones de ángeles, cuando uno solo de ellos pudiera destruir el mundo. Yo le hablaría a él y 12 legiones de ángeles estarían directamente bajo mi mando. Él pudo haberlo hecho, pero él se paró ahí, manso y humilde, para tomar la muerte suya y llevar sus pecados. ¿Estarán ustedes lo suficientemente agradecidos por ese sacrificio en esta noche? Ustedes, los necesitados de Él y necesitados de las bendiciones de Dios, ¿se pondrían de pie para esta oración? Solo pónganse de pie, ustedes que quieren ser recordados en esta oración, diciendo: Dios, sé misericordioso conmigo, soy culpable, he hecho cosas malas y ahora yo quiero recibir mi perdón por medio de Cristo Jesús. ¿Se pondrían de pie en este momento? Dios la bendiga, jovencita. Eso es valor. Manténgase ahí de pie. ¿Me quieren decir que levantaron la mano y luego no tienen la suficiente sinceridad para ponerse de pie? ¿De qué les ha servido el Evangelio a ustedes? Oh, jugar así con la iglesia, jugando con Dios. La hora está a la mano. Un día de estos, una bomba atómica caerá por aquí en algún lugar, en una de estas grandes plantas eléctricas. No habrá ni la milésima de un segundo para pensarlo. Será demasiado tarde entonces,
y tal vez antes de la próxima Pascua o aún antes de esta Pascua. ¿Por qué no se pone de pie ahora y diga: Dios, ten misericordia de mí, soy pecador, yo ahora acepto a Cristo, pues Él se ofreció como expiación por mis pecados, y por su gracia y solamente su gracia yo estoy en la presencia de Dios? ¿Confesarán ustedes su error? Aquel que encubre sus pecados no prosperará. El que confiesa su pecado recibe misericordia. Eso depende de usted. Él los está mirando. Ahora, nuestro bendito Señor, en el número apropiado, esta noche están paradas 3 almas penitentes, un hombre y 2 mujeres. Estoy pensando, Señor, en el Calvario, cuando uno a un lado dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro dijo: si tú eres, veamos un milagro, bájanos de la cruz y sálvate a ti mismo. Y el otro dijo: Dios, ten misericordia de mí. Y tu rostro giró a su derecha y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero guardaste silencio con el otro, porque no había arrepentimiento. Y Padre Dios, oro que estos, tal vez, confiaré que solo sean los 3 en el edificio que sienten que tienen que confesar sus errores, pues han venido por la vía toda suficiente, por la vía de la cruz. Perdónalos, Señor, y bendícelos. Ellos se han parado aquí esta noche, como tú te paraste por ellos en el pretorio de Pilato, como tú te paraste por ellos entre los cielos y la tierra, cuando el sol se puso y la luna no dio su luz, y el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Yo ruego, Dios, que tú los bendigas y les des de tus misericordias, y los limpies con tu sangre, y bautízalos con tu poder santificador en el cuerpo de tu propio Hijo, Cristo Jesús. Entonces serán guardados por el tiempo de la eternidad. Bendice a los otros que sienten que están bien, que conocen de esto y lo han hecho. Oro pidiendo que esta bendición para ellos en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, y ustedes que están parados cerca de aquellos que se levantaron, extiéndase y denle la mano a alguien y díganle: el Señor le bendiga. Así es, la mano de compañerismo. Ahora nos hemos retrasado un poco en nuestros servicios. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Levanta la mano. Me pregunto ahora, en silencio o tan quietos como podamos, conmemorándolo a Él, quien es omnipresente, que está aquí esta noche, si pudiéramos cantar suavemente: a su nombre gloria. Fue allá en la cruz donde murió mi Salvador, allá donde clamé por limpieza del pecado. Allá, ahora, bendito Padre, mientras nos acercamos humildemente a la cruz en estos momentos, donde la gracia y la misericordia me encontraron, allí la estrella brillante de la mañana derrama sus rayos a mi alrededor. Estos enfermos están de pie en tu presencia. Ellos están creyendo ahora mismo, siendo que por fe ellos están mirando esa espalda herida allá, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Santísimo Padre, venimos confesando nuestra fe, creyendo que tú sanas nuestros cuerpos enfermos por medio de ese gran sufrimiento vicario del Señor Jesús. Y ofrecemos una oración de fe por estas personas de pie, la cual tú prometiste que salvaría al enfermo. Y nosotros, juntos, como una unidad de tus creyentes en esta noche, tú dijiste: donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros pedimos misericordia por ellos, que tu gracia toque ahora la parte más interna de sus almas, que algo se ancle ahí bien adentro, que ellos sepan que Cristo está aquí y les ha hablado a ellos diciendo: hijo mío, he llevado tu enfermedad allá en el Calvario. Ahora solo arroja todas tus cargas sobre mí, pues yo cuido de ti. Y que ellos sean sanados en todo su ser, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y ahora mientras se sientan, alguien cerca de ellos ponga las manos sobre ellos. Alguien que está orando por ellos. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrá sus manos y ellos sanarán. El Señor les bendiga.